Bienvenidos a una nueva entrega de Cine a Contracorriente, el programa en el que hablamos de cine de otra manera. La película de hoy es Colombia Invisible, un reportaje sobre la realidad de este país después de la paz. Cadáver ingresa como cuerpo no identificado, recogido en la vereda Galacias de Tame. Ingresa en 2 bolsas plásticas, sellado y rotulado. ¿Y por quién? Lo trae el ejército. También quedó claro de que lo que se presentó allí fue un error militar. Los medios no existen. También es cierto que sirven mucho para, yo diría, generar matices de opinión. O sea, es la versión oficial. En Colombia se ha practicado y se sigue practicando la criminalidad. Y ojo, ojo. Y sin embargo, hay una consigna de no entrar a discutir nada de eso. La riqueza y la pobreza. Algunas personas quieren tergiversar la verdad. Pues para hablar de esta película contamos hoy con nosotros con Yubeli Muñoz, abogada colombiana, defensora de los derechos humanos y exiliada política. Es un placer que estés con nosotros. Gracias a ustedes. Y con Olger Santo Domingo, el presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y antiguo dirigente sindical en aquel país. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. La película lo que nos está es iluminando sobre una realidad que mucha gente fuera de Colombia no conoce, que es que en teoría ha llegado la paz, en teoría han acabado los conflictos, en teoría los conflictos en aquel país se han resuelto, pero en la realidad muchas de las tensiones que causaron esos conflictos en el primer lugar siguen existiendo. Es más, incluso se han en algunos casos reforzado, ¿no? Incluso la situación ha empeorado en algunos aspectos y siguen produciéndose desapariciones, muertes, asesinatos de defensores de los derechos humanos, de activistas políticos que intentan defender los derechos del pueblo y de la gente. ¿Cómo es posible que todo esto no sea más conocido? ¿Qué es lo que está pasando para que toda esta realidad sea, como dice el título del documental, invisible? Pues precisamente son los medios de comunicación que no ayudan. Realmente los medios de comunicación en Colombia son controlados por toda la oligarquía colombiana, por la derecha realmente, por una clase dominante. Entonces estos medios de comunicación, como es controlada, es monopolizada por el gran capital, no permiten que se difundan, no permiten que salgan no solamente hacia el exterior, no solamente hacia otros países, sino tampoco permite que se conozca la verdadera realidad al mismo pueblo colombiano. Sí, la Colombia visible es la Colombia que le interesa precisamente a los grandes monopolios, tanto de la producción industrial, comercial, como de los medios de comunicación, los grandes monopolios que son representantes de los otros. En ese sentido, lo que han vendido a nivel mundial es que Colombia es una democracia como ninguna otra en América Latina, incluso la democracia más antigua, se dice. Lo que tiene la gran, digamos, ventaja que tiene el documental es mostrar esa Colombia invisible, que es la que precisamente ha hecho que muchos y muchas tengamos que salir del país ante la situación de persecución, de asesinatos, de desapariciones, de encarcelamientos injustos que se presentan. Porque esa es una de las realidades, efectivamente, que trata el documental, vuestra situación, la situación de los que habéis tenido que abandonar el país, ¿no? Sí, realmente Colombia lleva un conflicto armado hace más de 50 años, hace más de 60 años. Entonces ha generado una serie de consecuencias, una serie de violaciones de derechos humanos,
desapariciones, desplazamiento forzado, homicidios, amenazas, agresiones contra los defensores de derechos humanos, líderes. Entonces una serie de acciones, de amenazas contra las personas que están reclamando como una vida digna, ¿sí? Están reclamando como realmente que haya unas garantías, una verdad, una justicia y reparación a todos esos hechos cometidos por crímenes de Estado, por el Estado colombiano. Entonces, desafortunadamente, pues eso obliga al mismo Estado a ocultar y a no mostrar esa gran cantidad de violaciones de derechos humanos que ha habido en la historia colombiana. Y no solo en la historia, porque algunas de las cuestiones que se tratan en el documental muestran que esto sigue ocurriendo, es decir, sigue habiendo desapariciones. Hay un caso que es tratado en el documental explícitamente, que es el de una jueza que estaba investigando un asesinato y una violación de unos niños, que fue asesinada durante el rodaje del documental, es decir, que sigue ocurriendo. En ese sentido, no parece que la violencia se haya terminado, ¿no? No, incluso hay un elemento, o sea, en toda América Latina hay un problema generalizado de pobreza, de exclusión, de desigualdad. De hecho, Eduardo Galeano, recientemente muerto, decía, vinieron, teníamos la tierra y nos trajeron la Biblia. Nos dijeron que cerráramos los ojos para rezar y cuando los abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. O sea, es un tema general en América Latina. De hecho, en su texto Las venas abiertas de América Latina lo trata. La diferencia es que en Colombia, en particular, lo que ha habido como lógica de gobierno es la de la violencia. O sea, la de violencia contra la gente que lucha. Entonces hay una cultura violenta desde el poder. O sea, que se ha institucionalizado al punto pues que precisamente al revés de lo que quieren mostrar, de que las guerrillas, digamos, fueron las que dieron origen al paramilitarismo, es justo lo contrario. El paramilitarismo existe desde el principio del siglo pasado. Y efectivamente el asunto es que la forma como ha protegido la tierra fue a través de lo que llamaban bandas de pájaros. Eran gente armada que apenas detectaba que los campesinos se tomaban un pedazo de tierra baldía para subsistir, pues los desalojaban a la fuerza. Y fue en uno de esos desalojos, en el 64, cuando precisamente desde el gobierno se vino denunciando por parte de Guillermo León Valencia de que había repúblicas independientes y eran sencillamente campesinos que habían creado parcelas cada vez más grandes en donde producían para poder subsistir. Ahí lanzaron una ofensiva militar desalojando a la gente que se opuso a través de escopetas de Fisto y a esos desalojos, como surgieron, por ejemplo, las FARC. De ahí surgieron las FARC, eso fue filmado por la televisión francesa. El ejército, decía un historiador, en Colombia el ejército no es heredero del ejército libertario de Simón Bolívar, es heredero de la Chulavita, que eran esas bandas armadas de pájaros que llamaban los terratenientes para defender su tierra, para defender la tierra, pues que eran los grandes latifundios. Claro, porque la riqueza era la tierra y esa riqueza está concentrada en un número efectivamente sorprendentemente reducido de manos, pero hoy en día también la tendencia es a que esa tierra sea menos el refugio del dinero y en Colombia también se está viendo un poco este cambio, ¿no? Están apareciendo transnacionales, están apareciendo otras formas de riqueza que los mismos intentan controlar también, ¿no? Claro, es que realmente Colombia y todos los países de Latinoamérica tienen grandes recursos económicos, ¿sí? Económicos, naturales, entonces tienen grandes fuentes de naturaleza, de subsistencia
para los campesinos, para toda la ciudadanía colombiana. Entonces esas fuentes de riqueza son los que ayudan a solventar a esas empresas que entran a Colombia, que esas que saquean nuestras propias riquezas, y a las multinacionales empresas internacionales, ¿no? Y esa llegada de estas multinacionales que ha generado una serie de desplazamientos de toda la población campesina que se subsiste de esos recursos, y entonces por eso es que también en la capital, que es en Bogotá, pues contamos con casi 5.5 millones, casi 6 millones de desplazados, ¿no? Tú mencionabas precisamente, y en el video se encuentra la cantidad de desplazados y la importancia de la acumulación de la tierra y cómo esas tierras durante muchos años no han sido tituladas. Es un porcentaje mínimo de propietarios que cuentan con una gran cantidad de territorio, de tierras, y realmente los verdaderos propietarios están desplazados, están siendo amenazados o sencillamente se encuentran en el exterior. Entonces, a través de normativas, en lo que no permite realmente la restitución de las tierras a los campesinos, no ha permitido tampoco una restitución y un restablecimiento de sus derechos como debería ser. Es una especie de lógica perversa, ¿no? Que se asienta en aquello de donde fueres, haz lo que vieres, y las transnacionales simplemente repiten, y porque les conviene, esa misma lógica. Entonces, lo primero que hacen las transnacionales es crear un aparato de seguridad. Y entonces armar, incluso porque legalmente está permitido, incluso en el gobierno de Uribe, eso también se denuncia en la peli. Javier Giraldo dice allí, si uno pone encima el mapa de las multinacionales y el mapa de la violencia, y coincide plenamente, el mapa de los paramilitares, de dónde son más fuertes los paramilitares, y coincide. Todas las masacres que se han dado en Colombia coinciden con megaproyectos. O sea, con grandes proyectos. Ahí aparece el caso de un puerto de agua dulce que hace desplazar a un grupo de campesinos. Gente muy pobre, pero que sencillamente puede ser un estorbo. Y entonces la primera medida que hacen antes de implementar el proyecto, y eso está dentro del presupuesto de cada proyecto, es desplazar primero a la gente. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta gente lo que va es a pedir que ese proyecto les permita mejores condiciones de vida y qué sé yo. Y así pasa con la cosa petrolera, como hay la posibilidad de que en la tierra habitada por los que están allí, los campesinos, haya petróleo también, entonces lo primero que hacen es lanzar una ofensiva de desplazamiento. O sea, es una lógica muy perversa, y que, sí, ya lo decías, sigue y va a seguir, y esa es una de las grandes cuestiones que incluso sectores campesinos plantean con relación a la paz. Hay campesinos que dicen, bueno, y si se va la guerrilla nosotros quedamos desprotegidos, y se oponen. Hay gente que se opone por esa lógica, y así por el estilo. Los militares se han apropiado de tierra. O sea, si uno se pone a mirar, por ejemplo, la ley de víctimas, la 1448, habla del tema de la restitución de tierras, y solamente habla de 2 millones de hectáreas, cuando ha habido más de 6 millones de hectáreas que han sido expropiadas, digamos, a la gente a través del desplazamiento. De lo que decías tú, de que están en Bogotá muchos de ellos, pero están en las grandes ciudades, o sea, en cordones de miseria. Y además que ellos mismos también, que permitan que las mismas comunidades crean sus propios proyectos de autofinanciación, de soberanía alimentaria, porque en las regiones, en varias regiones que tenemos en Colombia, por parte de los mismos campesinos, por parte de las organizaciones campesinas, se está tratando de constituir zonas de reserva campesina. Unas zonas de reserva campesina que son proyectos financiados por el mismo campesinado, pero en articulación, ¿sí?, con algunas instituciones del Estado, pero más que nada viene de estas organizaciones campesinas, y realmente solamente se cuentan con 7 zonas constituidas, no han dejado constituir más zonas, y ha sido como un poco difícil ese paso a que se constituyan más zonas, porque claro, siempre el proyecto tiene que ser controlado, ya sea por multinacionales, por transnacionales o por la misma Estado, pero no le suelta ese financiamiento, no le permite que todo ese territorio, que todo ese terreno sea de ellos. Y desde luego lo que se produce es una verdadera perversión del lenguaje, uno de los primeros pasos, digamos, a la hora de controlar la política, como cuando ocurren cosas como esta que vamos a ver a continuación en la siguiente escena. Por ejemplo, en Colombia, haber aniquilado todo un partido político
como ocurrió aquí en la década de los años 80, en la búsqueda de la paz, precisamente de la paz negociada, como ocurrió con la Unión Patriótica, eso no fue terrorismo de Estado. Cuando todos los asesinatos que se cometieron de 5.000 miembros de la Unión Patriótica tuvieron participación de agentes del Estado. Pues como podemos ver, en realidad no solamente se ha producido una aniquilación directa de cualquier organización que haya intentado llegar a algún tipo de negociación de paz, sino que se sigue produciendo, siguen muriendo sindicalistas, siguen muriendo defensores de los derechos humanos. Es decir, en ese sentido la violencia no ha terminado. Las guerrillas pueden estar negociando, pueden estar en una situación de tregua, pero desde luego violencia política sigue existiendo cada día. Es que el problema más, a mí me parece que esa es la clave del asunto, o sea, cómo se trata el tema, cómo se le da diferentes nombres a lo que pasa. La forma de institucionalizar que el lenguaje debe ser diferente. Si lo hace las guerrillas, efectivamente fue un asesinato, incluso en combate. En combate lo que le dicen a los periodistas, efectivamente los llevan a las brigadas militares y les dicen cuando alguien muere, si muere un soldado en combate fue asesinado, si muere un guerrillero fue dado de baja. Entonces se establece esa lógica y se impone en todas partes, de tal manera que incluso aquí estábamos días pasados en una concentración en Sol respaldando el proceso de paz y hablando entonces de los asesinatos que se dan en Colombia, y se acercó un colombiano y le preguntó a alguien que estaba también ahí, le preguntó que de qué hablábamos, que cómo así que asesinatos en Colombia, que cómo así que... ¿Por qué? Porque efectivamente lo que se tapa completamente, volviendo al principio, es eso, es mostrar que hay una democracia, que todo está en paz y que lo que hay es un enfrentamiento entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Y me temo que ahí el papel de, como comentábamos al principio, de la prensa, de los medios de comunicación, también es absolutamente vital, porque sin su cooperación sería imposible, digamos, esta manipulación, ¿no? Claro, es imposible lograr visibilizar, hacer que se muestre realmente la realidad de estos hechos. Por eso nosotros, por lo menos desde los movimientos sociales y políticos, siempre procuramos de generar esas alternativas de medios de comunicación, ¿no? Para salirnos también de esos medios que maneja el Estado, la derecha, para nosotros mismos difundir con todos los medios, con toda la tecnología que se nos ha presentado, la realidad de los hechos, que por lo que vemos todavía nos sigue. Si pasa lo que comenta Olger, que hace unos días viene un colombiano y sigue preguntando, pero ¿de qué estás hablando? Es porque hay que reforzar la comunicación para seguir visibilizando y denunciando la situación. Entonces, por eso es que también se sigue persistiendo la violencia, a pesar de que hay unos diálogos de paz en La Habana, pues desafortunadamente se exige de las partes un reconocimiento y un esclarecimiento de los hechos. Y ha sido difícil por parte del Estado colombiano, como una de las partes que están sentadas allá en La Habana, en reconocer que la mayoría de las víctimas dentro del conflicto armado han sido responsabilidad de ellos y han sido responsabilidad de las Fuerzas Armadas y en connivencia con los grupos paramilitares. Entonces, por eso es que persiste esa violencia y por eso nosotros, desde los movimientos sociales, reforzamos a diario, con toda nuestra tecnología y con todos nuestros medios, en divulgar y difundir toda esta situación. Pero hay una cosa que a cualquier observador le entra la duda, y es esta pregunta que hace una de las personas en el documental concretamente. Vamos a verla. A mí me preocupa el futuro, es porque si la guerra sigue así como está, pues yo no tengo tantas cifras así, pero sí oigo los noticieros, ¿cierto? Ellos hablan de que en la guerra se está invirtiendo una cantidad de dinero, pero entre más inviertan para la guerra, más guerra va a haber. Porque si esa plata que invierten en armamentos para la guerra, la invirtieran en salud y educación, yo creo que la guerra se acabara. Porque la mayoría de las personas que están en la guerra es por falta de oportunidad. Porque la realidad es que la guerra cuesta dinero.
La guerra no solamente cuesta dinero, sino que cuesta vidas, cuesta talento, cuesta la presencia, la pérdida para el país de personas como vosotros que tenéis que vivir fuera. Es decir, supone un empobrecimiento general del país, supone un coste muy elevado. Y como dice este dirigente bananero, si ese dinero se invirtiera en lugar de en la guerra, en lugar de en destruir, se invirtiera en construir, probablemente el país sería más rico y la guerra se terminaría. Pero claro, supondría la pérdida del control por parte de determinados grupos, ¿no? Sí, sobre todo es que eso lo que trae perjuicio para la gran mayoría es beneficio para otros, para la minoría que gobierna. O sea, una de las lógicas que se impone tan perversa también en Colombia es que han logrado asentar en la población la idea de que es tonto el que llegando al gobierno no robe. O sea, la institucionalización de la violencia es tan fuerte que efectivamente la gente apenas llega a cualquier cargo público, sabe que lo primero que tiene que hacer, y Alfredo Molano lo denuncia ahí, no es solamente fortalecer el presupuesto militar, sino también, como se dice, mojarle la mano a los comandantes militares, ofrecerle cosas concretas para ganar su confiabilidad, para ganar su respaldo. Y en ese sentido es lo cruel. Es muy cruel porque efectivamente lo que dice el dirigente bananero, mientras tanto, y las imágenes hablan mucho más que las palabras de la inmensa pobreza que hay. Hay una escena que contrapone, en efecto, una situación teórica en un departamento con un banquete, que se van alternando las escenas, que es muy llamativa para mostrar esa extrema desigualdad, ¿no? Y dentro de este entorno de impunidad extrema, en el que cualquier persona que quiere investigar los abusos del pasado corre el peligro cierto de ser asesinada, y es asesinada todos los días, en el que una pequeña minoría sigue manteniendo, digamos, ese control, en el que el Estado respalda la violencia. ¿Hay una posibilidad de salir de ahí? ¿Hay una posibilidad de que esta dinámica se pueda de alguna forma romper? Claro, por eso se le exige al gobierno colombiano un cese al fuego bilateral. Esa es una de las posibilidades que estamos exigiendo, de romper eso, ¿sí? Esa es una, y realmente también se le reclama unos cambios estructurales de políticos, económicos, un cambio real al modelo económico social que ha causado tanto daño, una violencia sociopolítica. Entonces, pues una educación que es supremamente costosa, que los jóvenes es imposible que puedan llegar a acceder a ella, y por eso se ven en la obligación, más que todos los jóvenes de zonas rurales, o ponerse a trabajar o irse para, ya sean para grupos paramilitares o para grupos como la guerrilla, ¿sí? Entonces, porque no cuentan con esas condiciones para pagar una educación se exige una educación gratuita. El tema de la salud, fíjate que en el video estaba precisamente Luz Oilia, una señora a la que le asesinaron su esposo, su hijo se fue para la guerrilla, precisamente. Entonces son condiciones que no solamente es para ellas, para los líderes sociales, sino para toda la sociedad colombiana, que no tenemos oportunidades, no tenemos una calidad de vida realmente, y eso se le exige al gobierno. También de que después firmados estos acuerdos hayan cambios sustanciales de reforma, cambios sustanciales de cambio realmente para una paz estable y duradera. Y una asamblea constituyente, lo que se está planteando, o sea, es posible en la medida en que se cambie esa lógica de que unos gobiernan para la mayoría y que la mayoría somos menores de edad. No, la mayoría, los ciudadanos, las ciudadanas colombianas, somos mayores de edad. Y por tanto lo que planteamos es un nuevo pacto de Estado, o sea, una nueva constituyente o algo que nos permita a nosotros generar unas nuevas condiciones de justicia, de equidad, de presupuestos, cómo se elaboran los presupuestos, de participación. Bogotá, por ejemplo, es un ejemplo de cómo sí es posible cambiar la forma de elaborar y de ejecutar presupuestos. Nuevas reformas institucionales. Sí, exacto, con lo que decías tú de las reformas institucionales, y es efectivamente acabar con la impunidad. O sea, si la gente sabe, en los países avanzados, precisamente no existe esa violencia generalizada por eso, porque no hay impunidad, porque se persigue el delito.
porque efectivamente el delito no solo se persigue, sino que se logra castigar. Y en ese sentido, quien comete un delito sabe que puede ser castigado, que va a ser, lo más seguro es que va a ser castigado. Y en ese sentido allí no, allí la impunidad llega a los 97%. Entonces por eso sí es posible y por eso se plantea que los diálogos no sean simplemente los diálogos de paz, un acuerdo de armisticio entre las guerrillas y los gobiernos, sino un acuerdo global, en donde toda la sociedad participe y efectivamente la forma de hacerlo es una nueva constituyente. ¿Por qué? Porque la constitución política del 91 está hecha a trizas. La han hecho trizas a través de, como decía Yubeli, de 38 reformas a la Constitución, entonces le han quitado todo el sentido que se logró de avance. Y en ese sentido, por eso es necesario volver a hablar de una Constitución. Y esperemos entonces que películas como esta, que el testimonio de aquellas personas que habéis tenido que abandonar el país, permitan que este proceso se impulse, que este proceso sea conocido fuera y que de esta manera el respaldo internacional apoye este cambio en la política y este cambio necesario para acabar con el conflicto. Olger, Yubeli, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer contar con vosotros para comentar este documental. Podéis ver el programa y el resto de nuestros programas en nuestra página web en la dirección hispantv.com y a ustedes les espero la semana que viene en una nueva entrega de Cine a Contracorriente.